varios foros online, poblados de obsesivos y perspicaces fans que han pasado años leyendo entre líneas y buscando pistas para descifrar los misterios, se caracterizan por incluir toda clase de teorías acerca de la trama, los personajes, lo que sucedió hasta el momento o lo que sucederá después de esta maravillosa serie. Algunas de estas teorías, según Martin, el autor de la serie, resultan muy acertadas, pero también hay otras que son más ridículas y graciosas, lo que no quita que no tengan algo de convincentes. Número 5. Bran Stark puede viajar en el tiempo. Como hemos visto en la serie, Bran Stark tiene visiones en sus sueños. Visiones que lo pueden llevar al pasado o al futuro, como cuando presagió la muerte de su padre. Por otra parte, Bran posee el don que se conoce como cambiapieles. Este don le permite adentrarse en la mente de su lobo húngaro y controlarlo a su voluntad, pero más tarde se descubre que Bran también puede aplicar esto con las personas, como Hodor. Entonces, ¿qué pasaría si Bran pudiera aplicar su capacidad de entrar en la mente de otros? Al mismo tiempo que se encuentra en medio de un sueño visionario, esto abriría todo un mundo de posibilidades. Esta habilidad le permitiría a Bran no solo ver momentos del pasado y del futuro, sino también obrar sobre ellos y modificarlos, entrando en la mente de alguien que viva en dicho pasado o futuro. Según esta teoría, Bran en algún momento utiliza estos poderes para adentrarse en un futuro alternativo, en el que él no ha sido empujado hacia abajo de la Torre de Invernalia, y por lo tanto, no quedó paralítico. En este escenario alternativo, descubre que la humanidad ha sido aniquilada, y el mundo devastado ha quedado en poder de los caminantes blancos. Es así que descubre lo que tiene que hacer. Debe viajar al pasado, entrar en la mente de Jaime Lannister y empujarse a sí mismo hacia abajo de la Torre de Invernalia, dando inicio así a toda la trama de Game of Thrones. Número 4. Daenerys Targaryen viaja en el tiempo para advertirse a sí misma. Una teoría algo similar involucra en este caso a Daenerys Targaryen. En la temporada 2 de Game of Thrones, cuando Khaleesi está de visita en Qarth, se aparece una misteriosa sacerdotisa enmascarada llamada Quaithe, que le aconseja que se vaya de la ciudad antes de que no pueda salir nunca. Las teorías sobre la verdadera identidad de esta mujer son muchas, pero una de las más interesantes es que ella es la propia Daenerys Targaryen, que viene desde el futuro. Cuando Daenerys llega a Qarth, Quaithe inmediatamente sabe los peligros que la acechan. Quaithe es también conocida como Quaithe de la Sombra, y por otra parte, impulsa esta teoría el hecho de que la mujer tenga el rostro cubierto. Número 3. Roose Bolton es un anciano vampiro. El escritor de esta serie ha puesto sus propias versiones de los monstruos clásicos de ficción de terror, tales como los zombies, monstruos y brujos, pero hay una criatura que falta: los vampiros, excepto si se considera que Roose Bolton podría ser uno, como sostiene una teoría. La teoría se basa en el hecho de que Roose Bolton, el hombre que traicionó a los Stark y dio pie a la sangrienta boda roja, tiene cierta predilección por quitarle la piel a sus víctimas. De hecho, su insignia es un hombre despellejado. Esto, según la teoría, se debe a que utiliza la piel humana para esconder su condición de vampiro y su inmortalidad. En los libros se destaca que a pesar de que ya superó los 40 años, aún no tiene arrugas ni indicios del paso del tiempo en su rostro. Por otra parte, ha luchado en numerosas batallas, pero no tiene cicatrices. Número 2. Tyrion Lannister es en realidad un Targaryen. Los Targaryen son esa dinastía familiar que gobernó durante siglos en Desembarco del Rey, antes de los eventos narrados en Game of Thrones. El reclamo del trono por parte de Daenerys Targaryen debe precisamente a que ella es la última sobreviviente de su familia, de modo que el universo Game of Thrones, el hecho de descubrir de repente que hay otro miembro de la familia Targaryen vivo, sería un asunto de mucha importancia, ya que este podría reclamar el trono. Según algunas teorías, la razón por la que Tyrion es el Lannister favorito de todos es que en realidad no es un Lannister, sino un Targaryen. Para esto se basan en el hecho de que Tywin Lannister odia a Tyrion. En los libros se describe el cabello de Tyrion como un rubio casi blanco, y los Targaryen se caracterizan por sus cabellos rubios plateados. Por otra parte, Tywin trabajó para el Rey Loco, y los defensores de esta teoría sostienen que es muy probable que el rey haya abusado de su posición para tener sexo con la esposa de Tywin, y así engendrar a Tyrion. Número 1. Jon Snow es el verdadero heredero del trono. Esta ha sido mencionada
como una teoría muy probable, y posee una extensa y elaborada justificación. Si esta teoría, que gana cada vez más adeptos, resulta ser cierta, podría cambiar toda la historia de Games of Thrones. Como muchos saben, uno de los grandes misterios de la serie es quién es la madre de Jon Snow, el hijo bastardo de Ned Stark. Esta teoría explica quién es la madre, pero para ello hay que remontarse a los eventos previos al comienzo de la serie. Ned Stark tenía una hermana, Lyanna Stark, que se iba a casar con Robert Baratheon durante la época en que gobernaba el Rey Loco, Aerys Targaryen. Antes de que la boda tuviera lugar, el príncipe Rhaegar Targaryen secuestró a Lyanna Stark, de modo que Ned y Robert formaron una alianza y lanzaron una rebelión en contra de los Targaryen, que terminó con ellos vencedores y con Robert Baratheon coronándose como rey. Durante la última batalla, Robert Baratheon asesinó al secuestrador Rhaegar Targaryen, y Ned corrió a la torre en que Lyanna estaba cautiva, solo para encontrarla en medio de un charco de sangre, agonizando, y para escuchar sus últimas palabras. Prométemelo, Ned. Las novelas no han aclarado el significado de sus últimas palabras, pero aquí es donde entra la teoría de los fanáticos. Aparentemente la visión de Rhaegar como un salvaje villano secuestrador y violador ha sido errónea y construida por el punto de vista de Ned y Robert. La realidad es que Rhaegar estaba enamorado de Lyanna y ella de él, y que durante la sangrienta batalla, Rhaegar la había escondido en una torre para protegerla. Si hubiese querido herirla o asesinarla, no la hubiera escondido en la torre. Entonces, ¿por qué la sangre? Porque Lyanna acababa de dar a luz al hijo de Rhaegar Targaryen, quien fue adoptado por Ned Stark y luego conocido como Jon Snow. Lyanna le pidió a Ned que le prometiera que iba a cuidar a su hijo. Si conoces alguna otra teoría sobre Games of Thrones, déjala en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal para ver los nuevos videos. Hasta la próxima.